tiene, ¿no? Como para que pueda señalar. Bueno. La clase del jueves se va a dar, pero no es con asistencia obligatoria. Y si se suspendiera la clase del jueves porque hay algún corte y eso no se puede pasar para este lado o lo que fuera que impida el paso, se va a avisar que la clase no se da. ¿Sí? Como siempre ustedes tienen que mirar en la página que ahí está la información directa desde nosotros. ¿Sí? Bueno. Les voy a pedir que, por favor, los que están atrás, si pueden entornar un poquito la puerta, ¿sí? En todo caso, después también un poco acá. Bueno. Silencio, les voy a pedir silencio así comenzamos. ¿Sí? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de membrana celular con un poquito más de detalle respecto de lo que hablamos la clase pasada, que fue muy superficial, y el transporte a través de la membrana, ¿sí? Remarcando también que todos los procesos que nosotros vamos a ver son procesos dinámicos. Es decir que si bien las imágenes van a estar fijas, traje también algunas imágenes para mostrarles que muestran animaciones respecto al transporte, pero la idea es que nos ubiquemos en una membrana que está fluida, ¿verdad? Que particularmente tiene características, ¿sí? Y componentes. Esas características están dadas especialmente por los componentes de esa membrana, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que las membranas celulares tenían una bicapa, ¿sí? De fosfolípidos que se ubican de una manera determinada por la estructura de esos fosfolípidos, ¿sí? Sabemos que hay una zona que es más hidrofílica y una zona que es más hidrofóbica. La zona más hidrofílica, ¿por qué está compuesta? Por la cabeza de los fosfolípidos que contienen ¿qué? Fosfato y ¿qué? Glicerol, ¿sí? Que tiene en uno de sus carbonos el grupo fosfato, incluso puede tener algún otro grupo, ¿se acuerdan que vimos en el práctico? Que puede haber una colina o alguna otra molécula que está adherida. Y los otros dos carbonos están, digamos, unidos a ¿qué? Los otros dos carbonos del glicerol, ¿con qué se asocian? Con ácidos grasos. Y responden a la zona hidrofóbica de ese fosfolípido, que le llamamos colas, ¿cierto? Bueno, esas son los fosfolípidos son las estructuras de la membrana que más volumen ocupan, ¿verdad? Y que hacen que esa membrana tenga determinadas propiedades. Pero no son los únicos lípidos de la membrana. ¿Qué otros lípidos tiene la membrana? Los glucolípidos, que son lípidos que están asociados a ¿qué? Alguna cadena corta de oligosacáridos, de glúcidos, ¿sí? Y también tenemos otros lípidos que son bastante particulares, que ¿cómo se llaman? Colesterol. Que responden al colesterol y que tiene una estructura que es en una parte, digamos, semejante al ácido graso y otra parte que está formada por anillos, digamos, específicos que constituyen esteroides, que dan origen a muchas hormonas, ¿sí? Sobre todo hormonas sexuales, y que forman la estructura de la molécula del colesterol. Ese colesterol, ¿cómo va a estar constituido? ¿Cómo va a estar ubicado, perdón? La zona que es más hidrofílica, ¿se acuerdan que en el práctico teníamos un ejemplo la semana pasada? La zona que es más hidrofílica, o sea que tiene un oxidrilo libre, se ubica en contacto con las zonas
de las cabezas polares de los fosfolípidos, ¿verdad? Y la zona más hidrofóbica, o sea, la que está representada por esa cadena hidrocarbonada, se ubica en relación a los ácidos grasos. ¿Bien? ¿Cuál es digamos, la importancia de ese colesterol en la membrana? Porque ahí, ¿qué función cumple, básicamente? ¿Le da fluidez? No, el colesterol no le da fluidez a la membrana, ¿sí? El colesterol, digamos, impide a una temperatura baja, ¿sí? Cuando se entra en una situación de crítica, digamos, en el cuerpo, a una temperatura baja, que impide que la membrana se desintegre, ¿sí? Pero no le da fluidez, le da más rigidez a la membrana. Por eso las membranas tienen, digamos, según la proporción del colesterol, mayor o menor fluidez, ¿sí? O sea, influye en la fluidez, pero no es que por la presencia de colesterol da más fluidez, ¿sí? Cuanto más colesterol, menos fluidez. ¿Está bien? A temperatura normal, ambiente. Entonces, el colesterol ahí tiene una función estructural. Si bien lo podemos nombrar al colesterol en otros lugares con otras funciones, los fosfolípidos también tienen función estructural, en este caso, y esta bicapa lipídica con esta zona hidrofílica y esta zona hidrofóbica, digamos que presenta propiedades que determinan la permeabilidad selectiva de la membrana. Es decir, las membranas plasmáticas o las membranas celulares tienen selectividad con respecto al tránsito o al transporte de sustancias. Y principalmente eso está determinado por la bicapa fosfolipídica. Digamos que esa permeabilidad selectiva permite el paso de algunas sustancias, ¿sí? Y no de otras, e incluso impide directamente el paso de algunas sustancias, ¿sí? Ya vamos a ver las características particulares de eso. La membrana también tiene una estructura de mosaico fluido. Leíamos por ahí en la bibliografía, ¿no es cierto? Ese mosaico fluido hace referencia a ¿qué? ¿Por qué decimos que tiene un aspecto de mosaico fluido? ¿Qué es lo que tiene además de esos fosfolípidos? Proteínas que están como incrustadas, ¿sí? En esa bicapa de fosfolípidos, ¿cierto? Bueno, esas proteínas también van a cumplir funciones, algunas de transporte, ¿sí? Específica, ocupando toda la membrana. Otras proteínas van a atravesar la membrana y poder asociarse con algunos oligosacáridos también y constituir, digamos, de alguna forma una señal, ¿sí? O permitir que se reconozca de alguna manera esa membrana, esa célula. Otras proteínas van a servir de enzimas, ¿sí? Que se pueden ubicar de un lado interno de la célula, generando lo que llamamos proteínas periféricas, ¿sí? Y otras proteínas pueden ser receptores, es decir, que podrán, digamos, dejar pasar las sustancias de acuerdo a cuál es el mensajero, ¿sí? Esas proteínas son específicas de determinados mensajeros, que ya los vamos a ver. ¿Está? Bueno, entonces, fíjense, estos fosfolípidos de la membrana, ¿sí? Tienen esta constitución. Vimos que los que son insaturados tienen, digamos, aportan a la membrana una mayor fluidez, ¿sí? Porque imagínense si estuvieran pegaditos a si están acodados, ¿no? Al estar acodados permiten, digamos, que la membrana tenga más movimiento. Estos fosfolípidos son, digamos, los fosfolípidos clásicos. También hay fosfolípidos que
reemplazan o se asocian, mejor dicho, a algún azúcar, y forman los glucolípidos que nombramos hoy, y el colesterol, que también lo nombramos como par. Y en las proteínas, fíjense, que hay proteínas que son integrales y hay proteínas que son periféricas. El concepto de proteína integral refiere a que es una proteína que integra la membrana. Es decir, si yo la saco, la membrana se rompe. Es integral de la membrana. ¿Sí? Esa proteína integral puede, en muchas circunstancias, ser una proteína transmembrana. Es decir, atravesar la membrana incluso varias veces. ¿Sí? Pero lo integral no necesariamente es sinónimo de transmembrana. ¿Está bien? Integral hace más referencia a que integra la membrana, está en su estructura, tiene una función estructural en la membrana. Y las proteínas periféricas son proteínas que, como les decía recién, se pueden asociar a la parte fosfolipídica o a la parte proteica de la membrana, en la zona interna, por ejemplo, y actuar como enzimas o actuar como moléculas que se activan o desactivan según la adición de determinados átomos o moléculas incluso. Pueden también asociarse o de alguna manera estar vinculados con los microfilamentos de actina de la zona interna, recuerdan que son las proteínas del citoesqueleto. O sea, todo eso, digamos que es característico de proteínas periféricas. Que una proteína periférica, por un mecanismo más o menos sencillo, se puede extraer y la integridad de la membrana no corre riesgo. ¿Sí? Por eso se consideran también periféricas. Recuerden que también tenemos proteínas de canal, que son proteínas de transporte. Esos canales pueden ser canales iónicos, ¿sí? Que pueden estar siempre abiertos, y los llamamos canales pasivos, o pueden tener distintas compuertas, ¿sí? Y activarse de alguna forma por cambios en el voltaje, por algún ligando que se une a esa proteína receptora, o mecánicamente, es decir, por algo que presiona ese canal y abre de alguna manera, y mecánicamente hace que los filamentos del citoesqueleto interno abran ese canal. ¿Está bien? Esos canales tienen una ubicación digamos, que atraviesa toda la membrana. Un canal es una proteína que se abre y deja pasar. Ya les digo, de manera regulada o de manera constante. ¿Puedes explicar de nuevo lo que es el canal pasivo y el otro cuál es? Los canales pasivos son canales que en general están abiertos. Dejan pasar a determinados iones, porque particularmente se refiere a iones, a determinados iones, no cualquiera, ¿sí? Y los canales que llamamos canales regulados son canales que no están siempre abiertos, que tienen algunas tapitas, algunas compuertas, ya las vamos a ver, que hacen que se puedan abrir o cerrar de acuerdo a un estímulo externo, que puede ser un mensajero que le llamamos ligando, que puede ser mecánicamente, ¿sí? O que puede ser un cambio de voltaje que es muy característico de las células excitadas, o sea, de las células que responden de esta manera, como las neuronas o las células musculares. ¿Está? Entonces, estos son canales, ¿sí? Estas son proteínas que actúan de receptores, fíjense que también son integrales. Tienen del lado extracelular alguna modificación característica que hace que determinado mensajero o ligando, solo ese, pueda producir la apertura de esa proteína, que es un canal también. ¿Está bien? Y estas proteínas que están acá, en general son proteínas que están asociadas, o glicoproteínas que tienen alguna señal
para que se pueda reconocer, o proteínas de reconocimiento, que se pueda reconocer la célula, ¿sí? Y, digamos, o hundirse el mensaje o no atacarla pensando que es un cuerpo extraño. ¿Está? Ese reconocimiento celular es muy importante en etapa embrionaria cuando tienen que formarse los tejidos, porque una célula tiene que reconocer a otra gracias a las señales que esa célula tiene de su lado extracelular. ¿Sí? O los grupos sanguíneos, ¿sí? Para poder determinar qué grupo sanguíneo tiene la membrana del glóbulo rojo, presenta determinados antígenos, es decir, determinadas proteínas, que son proteínas que, del tipo de las glicoproteínas, que expresan, ¿sí?, una determinada señal. ¿Vamos bien? Bueno, y estas moléculas de adhesión, que yo les decía la clase pasada, que forman parte de la membrana y que se van a unir a elementos internos del citoesqueleto y a otras proteínas de unión de otras células para formar uniones celulares, ¿sí? Y constituir tejidos bien afirmados, que utilizan determinados tipos de uniones entre célula y célula. Bien, o sea que tenemos algunos fosfolípidos y características de lípidos diferentes en la membrana y tenemos proteínas con características diferentes en la membrana. Cuando uno tiene que presentar las características de la membrana celular, tiene que poder expresar esta constitución. No es fosfolipídica, tiene fosfolípidos y tiene proteínas. No, porque hay un montón de cosas que determinan que la membrana tenga permeabilidad selectiva y que se constituya como un mosaico fluido, ¿verdad? Entonces, la permeabilidad de la membrana tiene básicamente representación, o está como fundamentada en la constitución de los fosfolípidos, ¿verdad? Fíjense, si no estuvieran las proteínas, si estuvieran los fosfolípidos solos, ¿sí? ¿Qué sucede con las moléculas que quieren atravesar esa membrana? ¿Cuáles podrían pasar, por lo que estamos viendo? ¿Los iones? Fuerte, a ver. ¿Por qué? Sí, pero por ejemplo, las moléculas polares, vamos a las que no pueden, que va a ser más fácil determinar. Las moléculas polares grandes, sin carga, ¿sí? Un monosacárido, algunos aminoácidos, no todos, ¿no es cierto? Algunos aminoácidos que son neutros, quieren atravesar la membrana por la bicapa y digamos que las características tanto de su tamaño como de la constitución de la membrana se lo impiden, ¿sí? Algunos iones que presentan un tamaño muy pequeño pero tienen carga, entonces eso también genera una imposibilidad para poder atravesar la membrana por los fosfolípidos. O sea, que yo cuando quiero ver qué permeabilidad tiene la membrana de determinado componente, tengo que mirar, por un lado, la zona de la membrana por donde podría pasar y por otro lado las características de la sustancia a transportar, ¿sí? Ninguna de las dos cosas separadas o aisladas me van a dar la respuesta. Necesito, para entender cómo se transporta una sustancia, saber sus características y saber las características de la zona de la membrana por donde intenta pasar. ¿Está bien? Ahora, si las moléculas son polares, ¿sí?, sin carga, pequeñas, inclusive podrían ser neutras también, ¿sí?, como el agua o la urea, pueden atravesar la capa de fosfolípidos. Y ustedes dirán, ¿cómo hace el agua para atravesar la capa de fosfolípidos? Justo el agua.
Uno dice, si los ácidos grasos que tienen esa zona hidrofóbica, pero ustedes no olviden, ya vamos a ver que el agua se transporta de otra manera también, pero no olviden que la membrana es fluida, entonces el movimiento es constante, y el agua se escurre, ¿sí? Se escurre y puede atravesar, por sus características particulares, o sea, moleculares, puede atravesar la membrana, ¿está bien? Como escurriéndose. Bueno, la urea pasa lo mismo y ya vamos a ver más adelante, a medida que avancemos, cómo hay otros componentes que podrían atravesar, ¿sí?, la membrana, si son pequeños, directamente, por los fosfolitos. ¿Qué pasa con las moléculas no polares? Las moléculas no polares no tienen ningún problema con respecto a los lípidos o los fosfolípidos de la membrana, y si además estas moléculas son pequeñas, ¿sí?, son gases, y bueno, mucho menos, ¿tá? Entonces, el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesan la bicapa lipídica de manera sencilla, y eso tiene mucha importancia para nosotros porque es la manera en la que nosotros podemos incorporar el oxígeno a nuestras células, ¿sí?, el que respiramos, y eliminar el dióxido de carbono también como un desecho a partir de esta difusión de gases que se da por diferentes presiones parciales de esos gases adentro y afuera del agua. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces hay un montón de moléculas y de iones que no podrían atravesar la membrana. Esta es la permeabilidad de una bicapa lipídica. Entonces, ¿qué ocurre? La membrana, por suerte, está en un medio que determina soluciones, es decir, la membrana se constituye como tal y le da entidad a la célula. Del lado extracelular hay un medio líquido y del lado intracelular también. Son soluciones, ¿sí? O sea, hay líquido con solutos. Entonces, el concepto que es sumamente importante para entender cómo se traslada una sustancia de un lado para el otro es el concepto de gradiente de concentración. El gradiente de concentración, no la gradiente de concentración. El gradiente de concentración. El gradiente de concentración es una diferencia de concentración necesaria entre dos soluciones para que pueda haber movimiento, ¿sí?, de un lado de mayor concentración a otro de menor concentración de determinado soluto o de determinado soluto. ¿Qué quiero decir? Si no hay una diferencia en las concentraciones de una solución A respecto de una solución B, no hay movimiento. Este movimiento a través de una membrana semipermeable es espontáneo, ¿sí? Es decir, va a tender a pasar el agua o determinados solutos o gases, por ejemplo, de un lugar cuyo gradiente de concentración es favorecido hacia otro lugar, donde el gradiente de concentración es menor. ¿Está claro? O sea que un gradiente de concentración es una diferencia de concentraciones. Fíjense lo que pasa. Acá hay una diferencia grande. Yo tengo un montón de concentración de esta molécula en solución de este lado y acá no tengo nada. Esto está muy diluido y esto está mucho más concentrado. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Van a empezar a pasar algunas de estas moléculas del lado extracelular al intracelular a difundir a favor de su gradiente de concentración. ¿Sí? Es como que yo salgo del cine cuando salen todos. Del otro lado no hay nadie, entonces casi que voy sin hacer ningún esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo? Y hasta que en el tiempo se equilibren esas concentraciones. Cuando no hay más gradiente, no hay movimiento. ¿Está? Entonces, para entender los procesos de transporte de un lado a otro en las membranas, tengo que ver cuál es el gradiente a favor.
¿sí? En ese sentido, o cuál es el gradiente, y en ese sentido evaluar si el movimiento será a favor o en contra de su gradiente. ¿Se entiende este concepto que es muy importante? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, sigo. Entonces, cuando el movimiento o la difusión de ese, digamos, de esa solución se refiere al movimiento del agua, ¿sí? A través de una membrana semipermeable, entonces, digamos, el proceso se llama ósmosis. Y la ósmosis es exclusiva del agua. La ósmosis es lo mismo que veíamos recién. En el caso de una difusión de moléculas, ¿sí? Imagínense que yo tengo un frasco acá con perfume, lo abro y al rato, ¿sí? El que ingresa sobre todo va a comenzar a sentir perfume, ¿sí? en el aire, en la atmósfera, porque eso va a difundir, ¿está bien? De un lugar más concentrado a otro menos concentrado. En el caso de la ósmosis hay una membrana, que es la membrana de la célula, en nuestro caso, que es semipermeable, que hace que, fíjense que cuando yo tengo un lugar donde tengo una solución, una sustancia que es casi pura, no parece una solución, parece más, digamos, una sustancia pura, que es agua en estado puro, y de este lado tengo una solución con algunos solutos, ¿no? Entonces, ¿el agua qué va a tender a hacer? El agua va a tender a pasar de este lado hacia este para que las concentraciones, ¿sí? Se equilibren. Ese paso del agua desde este lugar a hacia este se denomina ósmosis y se refiere al agua. ¿Está bien? Sí, se va. Entonces, fíjense, cuando pasa el agua de un lugar al otro, tiene que, digamos que se enfrentan en ese pasaje dos presiones diferentes. Una presión que es la que, digamos, tiende a hacer que el agua se mueva y otra presión que hace que no pase toda el agua. Esa diferencia de presión que hay de un lado y de otro de la solución determina el pasaje neto de agua de un lugar a otro, ¿sí? Y no que quede desfasado o desequilibradas las soluciones. Profe, Sí. ¿es la diferencia de qué? Esa diferencia de fuerzas o de presiones de un lugar que es del agua para tender a pasar y del otro que hace que el agua no pase toda, o sea que son presiones opuestas, por eso hay una flechita para un lado y otra flechita para el otro, hace que digamos que se determine una presión neta de esa ósmosis o de ese pasaje. ¿Está bien? Es para que ustedes entiendan que en realidad no es que pasa libremente, hay ciertas presiones a las que está sometido ese pasaje. El agua va a tender a irse a un lugar donde haya mayor cantidad De soluto, claro. El agua va a tender a pasar siempre de una solución más diluida, donde hay más agua y menos soluto, a una solución más concentrada. Si nosotros eso lo vinculamos con nuestro organismo, les voy a decir esto antes, perdón. Nosotros dijimos que el agua podía escurrir por la membrana, ¿cierto? Pero también el agua tiene mecanismos en nuestro organismo y en los seres vivos, donde en la membrana se encuentran proteínas específicas, ¿sí?, para el pasaje de agua, que se llaman acuaporinas. Esas proteínas permiten un pasaje más masivo del agua, sobre todo cuando es necesario, cuando esa célula necesita absorber agua. ¿Cómo absorbe la proteína? Acuaporinas. Entonces, ¿qué sucede? Se genera una presión, fíjense, cuando pasa, acá están las acuaporinas, ¿la ven? Está la molécula de agua y estas moléculas en este caso se muestran como atravesando por esas proteínas de membrana, ¿sí? Canales, que son acuaporinas. Bien.
que siempre que va a pasar el agua, entonces va a haber cierta oposición de presiones, en donde la presión osmótica es la que está justamente dada cuando el peso del líquido iguala a la fuerza de la ósmosis. Es decir, el peso que hace ese líquido iguala a la fuerza de paso del agua. Entonces, cuando esto se equipara, el pasaje se detiene. La presión osmótica es la fuerza necesaria para contrarrestar la ósmosis, es decir, para que no pase todo el agua, sino que se equipare de un lado y del otro. Que se equipare las soluciones, no el nivel del agua, puede haber mucha de un lado y poquita del otro, pero lo que se equipara son las soluciones. Bien, y esto les quería decir recién. ¿Qué pasa en nuestro organismo? Bueno, nuestro organismo justamente es muy importante mantener, esto sería una célula vegetal, ¿está bien? Que tienen vacuolas grandes y demás. Pero en el caso nuestro, tomamos un ejemplo típico, que es el caso de un glóbulo rojo, ¿sí? En donde ese glóbulo rojo tiene una forma bicóncava característica cuando los medios externo o extracelular e interno son isotónicos, es decir, tienen unas soluciones equilibradas. Es decir, que no hay más soluto y más solvente en ninguna de las dos. ¿Está bien? Relativamente equilibradas. Esto es relativamente equilibradas porque constantemente se están intercambiando moléculas y líquidos. ¿Qué pasa si de pronto esos glóbulos rojos son sometidos a un medio, ¿sí? Que hay una solución, lo pongo en un vaso de precipitado, en un frasco, donde tengo una solución altamente concentrada con mucha sal y poca agua. El glóbulo rojo va a tender a ceder el agua, o sea, la ósmosis va a ir a favor de su gradiente desde adentro del glóbulo rojo hacia afuera. Entonces, ahí lo que se produce es justamente que se deshidrata ese glóbulo rojo y se puede producir la hemólisis y la ruptura de esa célula. Entonces, cuando el medio es hipertónico respecto del medio interno de una célula, la célula pierde agua. Pero si el medio externo es hipotónico, o sea, yo tengo más agua afuera de esa célula que adentro, ¿sí? Lo que va a tender a hacer es a incorporar el agua, ¿sí? Normalmente esto se equilibra. Ahora, si es en exceso, va a quedar muy diluido el medio intracelular y puede llegar a producir también la hemólisis, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de medios isotónicos, hipertónicos, son súper concentrados respecto de otro medio, ¿sí? Nunca solo. E hipotónico, muy diluido respecto de otra solución. Sí, decime. Sí. Sí. ¿Cómo se llama cuando pierde agua? Se puede producir, se deshidrata. Cuando pierde agua, se deshidrata, se puede producir hemólisis. Bueno. Bien. Estos mecanismos que vimos, estas formas que vimos recién, difusión y ósmosis, van a pasar de acuerdo a los gradientes por un lugar de la membrana, ¿sí? O por otro, en el caso del agua, por ambos, ¿sí? Por los fosfolípidos o por canales específicos. De alguna manera, la célula, entonces, permite el pasaje de otras sustancias que no pueden pasar por los lípidos a través de proteínas de membrana. Esas proteínas de membrana pueden constituir canales como estos, canales iónicos, ¿sí? Que pueden transportar a esos, digamos, a esos sustratos o a esas moléculas en una dirección solamente, como dice acá, uniporte. Pueden transportar dos moléculas en la misma dirección, sin porte, o pueden transportar una molécula en una dirección y otra en otra, antiporte. Esto es en general para todos los procesos de transporte cuando
pasan las sustancias a través de proteínas de membrana. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el primero? Uniporte, pasa solamente por uno. Van a ver que en el transcurso de desarrollo de las clases les vamos a dar sinónimos también, porque no solo se llaman así. Pero para no llenarlos de nombre, es para que vean cómo se identifican. No, porque está en el gráfico y está anotado, ¿sí? Ahora sigo y voy diciendo las... chicos, estas filminas, el PowerPoint se sube así tal cual a la página que ustedes lo pueden ver. Entonces no quiero perder tiempo con eso, de repetir palabras, ¿sí? Traten de entender el proceso. Entonces, ¿qué va a pasar con los mecanismos de transporte a través de la membrana? Se van a dar a través de transportadores de membrana, ¿sí? Esos transportadores de membrana van a ser canales, van a ser carrier o transportadores específicamente, a veces se los llama permeasas, ¿sí? O van a ser de ese tipo de permeasas o de transportadores, pero asociado a energía, y entonces se los llama bombas. Va de nuevo. Estas proteínas de membrana pueden tener distinta configuración. ¿Está bien? Pueden formar canales que abren paso directamente para que la sustancia atraviese la membrana a favor de su gradiente de concentración o no, ya vamos a ver. Ese canal no se modifica para que pase la sustancia, simplemente la sustancia entra. ¿Está? En general se los llama canales iónicos. Luego, permeasas o transportadores, que son proteínas que modifican de alguna forma su conformación para tomar la molécula y moverla hacia el lugar que tengan que transportarla. ¿Sí? Esas proteínas son de este tipo carrier o bombas si tienen ATP, ¿sí? Unido a la estructura de su molécula. O sea, si el ATP está vinculado al proceso de movimiento de esa proteína. ¿Está bien? Entonces, fíjense de este lado y de este. Cuando las sustancias atraviesan la membrana, de donde hay más, como estos tres casos, a donde hay menos, el proceso se denomina transporte pasivo, porque va a favor de su gradiente de concentración. De donde hay mayor concentración de ese soluto, a donde hay menor concentración de ese soluto. ¿Sí? Eso es una condición para que el transporte sea pasivo. ¿Qué quiere decir que sea pasivo? Bien, que no gasta o no consume energía de ningún tipo. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede si yo tengo que, si mi célula tiene que transportar una sustancia X de un lugar donde hay poquito a otro donde hay mucho? ¿Sí? O sea, yo me olvidé algo adentro del cine y están todos saliendo y yo tengo que entrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que empujar, porque no, al favor del gradiente me va a llevar para el otro lado. Entonces, lo que sucede es que necesita un aporte de energía, que en el caso, en un caso va a ser el ATP, que es en el caso de las bombas, o transporte activo primario, o de otro tipo de aporte de energía para poder pasar, pero si no, no puede pasar. ¿Está bien? Tanto en este caso como en este, la molécula, el carrier o la proteína se transforma para poder tomar la molécula a transportar. En el caso de la difusión facilitada, que es un tipo de transporte activo, de transporte pasivo, no va a necesitar energía, se llama difusión facilitada por proteínas. ¿Está bien? Son proteínas transportadoras. A favor del gradiente de concentración. Es un tipo de transporte pasivo.
La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo. Va a favor del gradiente de concentración. En cambio, lo que llamamos bombas o transportes por bombas, transporte activo primario, necesita energía. Porque se transporta la molécula en contra de su gradiente de concentración, o podríamos ver, como vamos a ver después, no por bombas, pero sí por modificaciones importantes de la membrana y también gasta energía. O sea, siempre se gasta energía. ¿Está bien? Bien, veamos la diferencia entre un transporte por difusión facilitada por canales y por difusión facilitada por carrier. ¿Es un transporte pasivo o activo? Pasivo. ¿Bien? O sea, que va a transportar a favor del gradiente de concentración de la molécula transportada. ¿Sí? Fíjense que en este caso, miren, lo que yo les decía hoy, ¿qué le pasa a este canal? Este canal tiene una tapita que es como una compuerta, ¿cierto? No es un canal como los que veíamos en el primer dibujo que estaba siempre abierto. Es un canal regulable, o sea que se va a regular porque cambie la membrana, claro, porque cambia el voltaje o porque hay presión de algo que produce la apertura del canal o porque hay un ligando o algo que me señala que ese canal se tiene que abrir. ¿Está bien? Pero no es que está siempre abierto. Entonces la puerta esta se abre o compuerta y entonces esos iones o inclusive el agua, en el caso de las acuaporinas que hablábamos hoy, iones, fíjense, sodio, potasio, cloruro, calcio, van a pasar de donde hay más a donde hay menos. Esto no quiere decir que sea siempre de afuera hacia adentro, porque el sodio tiene mucha concentración del lado extracelular, pero el potasio normalmente está más concentrado del lado intracelular. Entonces su movimiento a favor del gradiente va a ser de adentro hacia afuera. Entonces, lo importante es que esto lo tengamos en cuenta cuando ustedes estudien el tema y lo lean. No siempre va a pasar de afuera hacia adentro. Tiene uno que ver dónde hay más potasio, dónde hay más sodio. Y desde ahí pensar, bueno, si es un ion tiene que pasar por canal. ¿Sí? No puede pasar por los fosfolípidos. ¿Y qué canales son? Bueno, son canales que los canales iónicos son canales que pueden ser pasivos en algunos casos. Hay canales pasivos de sodio o de potasio, ¿sí? O pueden ser canales regulables, que es muy frecuente. ¿Está? Bien, ¿qué pasa con la difusión facilitada por carrier? O carrier porque es como una puerta giratoria, ¿no? O permeasas. En ese caso, la sustancia o la molécula a transportar, que normalmente es una molécula, ¿sí? De ese tipo de monosacáridos y demás, se modifica esa proteína carrier, de alguna manera cambia su conformación para tomar esa molécula, girar e introducirla dentro de la célula o sacarla fuera de la célula, dependiendo su gradiente a favor, porque es pasivo, el transporte es pasivo. Difusión facilitada por carrier y difusión facilitada por canales, ¿está bien? El carrier es requete contraespecífico. ¿Por qué? Porque fíjense que el carrier que transporta glucosa, que se llama GLUT, en muchas células, inclusive en células intestinales y demás, no puede transportar un isómero, o sea, no puede transportar una fructosa, por ejemplo, ¿me entienden? O sea, es sumamente específico. Por lo tanto, no es que toma cualquier monosacárido que anda dando vueltas y lo ingresa o lo saca. ¿Ah? Son específicos. Los canales también, quizás un poco menos, pero también. Bueno,
¿Está bien difusión facilitada? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el transporte activo primario, que también lo llamamos como? O transporte activo primario o bombas. Bien. Vamos a nombrar las bombas de sodio y potasio porque es la más conocida. Se lleva, digamos, todos los aplausos. Pero tenemos otras bombas que vamos a ir viendo. Yo no les voy dando tanto nombre ahora porque si no se llenan de contenidos que son memorísticos, digamos. Vamos a entender el proceso. Dijimos que el transporte activo, yo cuando veo transporte activo ya tengo que pensar que de algún lado va a tener que sacar la energía, ya tengo que pensar que el movimiento va a ser en contra de la concentración de la molécula a transportar. ¿Estamos bien? Tengo que pensar que va a ser por las proteínas de alguna forma, no por los fosfolípidos. ¿Estamos bien? 3 condiciones. Bueno, entonces, acá dice, miren, el gradiente de sodio va en este sentido, o sea, yo tengo más acá que en el lado intracelular. El gradiente de potasio tengo más adentro respecto de la concentración afuera, o sea que va a favor hacia afuera. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que como el sodio está a favor, el gradiente desde la zona externa a la zona interna, hay mucho sodio que ingresa por difusión facilitada a través de canales. ¿Sí? Ingresa a la célula, ya vamos a ver que hay muchos procesos que hacen que el sodio pueda ingresar, regulados y no regulados. Entonces se concentra sodio adentro. El potasio también sale a favor de su gradiente por canales que, digamos, en la mayoría de los casos están hasta siempre abiertos. Entonces yo tengo una concentración grande de sodio intracelular y una concentración grande de potasio extracelular. No más grande que adentro, pero que hay de más. ¿Esto qué sucede? ¿Qué produce? Produce un desequilibrio electroquímico en las células que genera muchos inconvenientes. O sea, el sodio no puede quedarse dentro de la célula, generalmente se asocia al cloruro, forma cloruro de sodio, muy acumulado. La concentración, piensen, de la solución adentro de la célula se va haciendo más hipertónica y eso va trayendo otros problemas. Entonces, digamos que por lo menos por concentraciones el sodio debería salir nuevamente al lado extracelular. Pero no solo por concentraciones, porque no es lo mismo sodio que potasio. Uno puede decir, bueno, tienen dos cargas positivas, ¿en qué cambia? Cambia en que el equilibrio electroquímico es eléctrico, pero también es químico. ¿Sí? No es solo la carga, sino quién transporta esa carga. ¿Cuál es el ion? Conclusión, el sodio tiene que salir. Y el potasio tiene que volver a entrar. ¿Sí? Y eso se logra a través de las bombas de sodio y potasio, que son estructuras de proteínas de membrana específicas que mantienen el equilibrio electroquímico y la osmolaridad entre el medio extracelular y el intracelular. ¿Cómo lo hacen? Gastando energía. Fíjense, este carrier que hace de bomba, ¿sí?, tiene como 3 espacios especialmente diseñados. Imagínense una molécula, ¿no? 3 agujeritos. Esto es un modelo, ¿verdad? Una molécula que deja libre 3 sitios de unión. Entonces pueden unirse 3 iones o átomos de sodio, ¿sí?, a esa molécula del lado intracelular. Justamente cuando se produce eso, lo que hace la proteína es unirse a moléculas de ATP que siempre están del lado interno de la célula, que son generadas ¿en qué organela? En las mitocondrias, y, digamos, establece una unión con esta proteína bomba. ¿Para qué? Para darle la energía necesaria para que pueda sacar en contra de su gradiente de concentración 3 iones de sodio. Entonces,
como esta proteína tiene una enzima que es ATPasa, o sea que puede romper la unión de un fósforo y liberar ADP, libera ADP, deja el fósforo unido a la proteína bomba y saca, ¿sí? Es como que lo une de este lado, así, y luego lo separa y lo saca. Hace un movimiento de apertura y cierre. Saca 3 iones de sodio al líquido extracelular. Bien, esta misma proteína tiene la capacidad de incorporar, cambiando su configuración, gracias a que está, digamos, unida a un fósforo, ¿sí? Todas esas fosforilaciones generalmente producen cambios de conformación en las moléculas. Entonces, cuando expulsa o transporta esos 3 iones de sodio, esa misma bomba toma, ¿sí? Por su conformación, 2 iones de potasio y los incorpora dentro de la célula. ¿Sí? Hace un movimiento que de alguna manera expulsa y luego introduce, pero 2 iones diferentes. Fíjense que de manera desequilibrada, 3 iones de sodio por cada 2 de potasio. Y eso va a producir un equilibrio que en nuestras células en casi ningún caso es de 50 a 50. Fíjense que el equilibrio es que haya más sodio, ¿sí? En concentración del lado extracelular que del lado intracelular y más potasio al inverso. ¿Se entendió? Esto se llama transporte activo primario, es parte de las membranas celulares de todas. Muchas membranas tienen muchas de estas bombas. Como consecuencia de estas bombas, ¿qué va a pasar con el sodio? Va a quedar del lado extracelular. ¿Está bien? Si yo tengo muchas bombas, ¿qué va a pasar con el sodio? Con el gradiente, perdón, del sodio. Va a ser menor adentro de la célula. Y se va a tender a aumentar mucho en su gradiente de concentración por fuera de la célula si yo tengo muchas bombas de sodio y potasio, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, acá es como lo mismo para que ustedes vean cómo, digamos, se extrae a través del transportador ATPasa, que es esa bomba, ¿sí? Que tiene la capacidad de hidrolizar al ATP. Cuando hay mucho sodio del lado extracelular, porque hay muchas bombas, ¿sí? En algunas células de nuestro cuerpo, muchas, se produce un transporte que está relacionado con la presencia de esas bombas en la membrana, que se llama transporte activo secundario, que no es un transporte activo, pero que se produce sí y solo si previamente en la membrana hay en actividad bombas o transporte activo primario que esté extrayendo sodio de adentro de la célula. ¿Por qué? Fíjense lo que pasa acá. De este lado, empezamos acá, ¿sí? Del lado de acá. Este carrier, que tiene una forma diferente al de recién, pero que hace referencia a una bomba de sodio, tiene 3 espacios para que el sodio se asocie a la proteína bomba y pueda girar y, digamos, transportar el sodio afuera de la célula. ¿Está bien? 3 sodios en contra de su gradiente salen con gasto de ATP. ¿Listo? ¿Sí? A su vez, de este lado, ven que la formita es distinta. El potasio puede unirse, digamos, unirse a la conformación de la bomba carrier y girar e incorporarse dentro de la célula. ¿Está bien? Esto es lo que vimos recién. Esto es con gasto de ATP, lo vemos acá. ¿Cierto? Bueno, pero ¿qué pasa? Miren la concentración de sodio extracelular. Aumenta porque las bombas constantemente están sacando ese sodio fuera de la célula. Entonces, ¿qué sucede? Esa fuerza motriz que la genera un
gradiente electroquímico que está a favor del sodio, que está aumentado por las bombas, provee de la energía, ¿sí?, motriz de movimiento que hace que, junto con el sodio que entra porque hay mucho, esto es un canal, ¿sí? Esto es un canal, ¿ven? Junto con el sodio que entra por los canales iónicos, se arrastre la glucosa que en realidad está en contra de su gradiente. ¿Ven que acá hay una y acá hay tres? O sea, esta glucosa, sin gastar ATP, está entrando a la célula, que puede ser, ¿sí?, cualquier célula hepática o las células del tubo digestivo que necesitan transportar la glucosa de un lugar al otro, ¿sí?, desde adentro del tubo digestivo hacia las células y luego a la sangre, lo que hace que esta glucosa pueda aprovechar el pasaje a favor del sodio que aumentó su concentración del lado extracelular y colarse de alguna manera por el canal en contra de su gradiente de concentración. Entonces, por eso es un transporte activo. El sodio pasa de manera facilitada, por difusión facilitada pasa. Pero la glucosa pasa en contra de su gradiente de concentración, utilizando la fuerza motriz que arrastra el sodio hacia adentro y utilizando indirectamente la bomba. Pero no es este un mecanismo de bomba. ¿Ven que no es? Sí está asociado. Si yo no tengo bombas de sodio y potasio asociadas con este pasaje, no va a poder pasar la glucosa, ¿sí?, en contra de su gradiente de concentración. Esto se lo llama transporte activo secundario, porque es asociado a la bomba. ¿Sí? ¿Usa ATP? No usa ATP. ¿Usa energía? Sí, usa energía, que es la energía motriz de movimiento a favor del gradiente del sodio. ¿Está bien? Para pasar en contra de su propio gradiente. Esto es un mecanismo excepcional que tiene la célula porque la glucosa es algo muy preciado para nosotros. ¿Sí? Necesitamos glucosa para todo. Entonces, es muy importante que la célula se asegure el transporte y que se asegure el ingreso de la glucosa a la célula para obtener de ella la energía. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. A ver si puedo en este punto hacer un... A ver, miren. Miren, chicos, para aflojar un poquito y que podamos ver algo con animación, hay 3 ejemplos de los transportes que estamos viendo, ¿sí? Miren. Fíjense cómo de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, acá por proteínas, ¿sí? Silencio, chicos. Acá pasa por proteínas. Acá, ¿qué están viendo? Miren, ¿de dónde es fluido extracelular? ¿Va a pasar por bomba? ¿Del fluido extracelular al intracelular? No, o sea, el movimiento tiene que ser de adentro hacia afuera para que eso sea un transporte activo primario. ¿Ven? Entonces, ahí sale el sodio. ¿Ven que está el fósforo acá abajo? Y ahí el potasio se incorpora. Libera la energía de la unión del fósforo y entonces entra. Ven que ahí no puede entrar, porque entraría por difusión facilitada, porque hay más afuera que adentro. ¿Está? Ahora fíjense que esta es el secundario. Miren cómo. Ahí está la bomba, acá. ¿Sí? Le da la energía. Se abre, pasa. El potasio
Esto sería un transporte activo primario, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se empieza a cargar el gradiente de sodio del lado extracelular, ¿cierto? Bueno, ahí la G hace referencia a la glucosa. Espera porque se quiere colar, ¿ven? Faltaría, para mi gusto, mucha glucosa del lado intracelular para que se entienda que eso es en contra del gradiente. Pero como afuera marcaban una y adentro ninguna, se supone que eso es así, ¿no? ¿Está? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver otro transporte para que ustedes vean. ¿Estamos bien? Bueno. Esto es lo mismo, ¿sí? Yo no son distintas formas para que ustedes acá vean esto que yo les decía hoy, si la molécula se transporta una sola en la misma dirección o si son dos y una en diferente dirección de la otra. Entonces acá ven cómo se va a transportar una molécula X, a ver, junto con, acá no se ve bien el sodio, parece que estuviera con negativo, pero es que está suavecito, muy suavecito el palito, ¿sí? Recuerden que el sodio tiene carga positiva, no negativa. Entonces, fíjense cómo acá el sodio sale, el potasio entra, ¿está bien? Entra sodio y entra en la misma dirección la otra molécula transportada. Supongamos glucosa, ¿está? Bien. Puede ser que entre el sodio, bueno, previa bomba, se carga de sodio en la extracelular, puede ser que entre el sodio, pero que salga otra molécula utilizando la energía del gradiente a pesar de ir en contra. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que ser en la misma dirección. Y en este caso puede ser que no se cotransporte nada y simplemente que se produzca la bomba de sodio y potasio y el sodio que se encuentra acumulándose porque hay un mayor gradiente producido por la bomba entre por canales de sodio, por canales iónicos y no se lleve consigo ningún colado. ¿Está bien? O sea que son opciones diferentes, no necesariamente tiene que pasar que vayan los dos a favor. Lo que pasa es que el caso de la glucosa es muy, como muy característico. Bien. Y el último tipo de transporte es el transporte que se llama transporte vesicular o transporte en masa. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, el transporte vesicular, digamos, es de tres tipos. Vamos a clasificarlo en tres grandes grupos. La endocitosis, la exocitosis y la transcitosis. Todo tosis. Esto es citosis porque es de célula, ¿verdad? Entonces, endocitosis hace referencia a ¿qué? Ese prefijo, ¿qué quiere decir? Que se va a incorporar, ¿sí?, algo, una sustancia adentro de la célula. ¿Sí? Exocitosis hace referencia a que tengo que eliminar, exocitar, que es una palabra que vamos a usar mucho a lo largo del año. ¿Sí? Endocita tal cosa, exocita tal otra. ¿Está bien? Transcitosis es un transporte interno, es decir, incorpora por endocitosis y transporta hacia el otro lado de la célula, alguna de las caras de la célula o de los lados de la célula, transporta
eso que incorporó y lo exocita hacia otro lugar. O sea, es como que transita por adentro de la célula para salir. Transitosis hace referencia a eso, al tránsito, adentro de la célula, de un lugar a otro. ¿Está? Entonces, dentro de lo que es la endocitosis, hay tres mecanismos básicos o subdivisiones. La endocitosis mediada por receptores, la endocitosis llamada fagocitosis, que se incorporan sustancias sólidas de gran tamaño generalmente, que no pueden ingresar por otros mecanismos de transporte, y la pinocitosis, que se incorporan sustancias disueltas en líquido. A veces ese líquido puede ser grasa, aceite, ¿sí? Y se incorporan con modificación de la membrana. Cualquiera de estos tipos de transporte implica modificación de parte de la membrana. ¿Está? No de un canal, sino de toda una zona de la membrana. Bien. Entonces, fíjense, en la exocitosis, una vesícula que puede ser de la que viene del sistema de endomembrana, ¿verdad? Que veíamos en las clases pasadas, se, digamos, libera la sustancia a transportar e incorpora parte de la membrana de la vesícula a la membrana celular. ¿Está? Como reconstituyendo esa membrana. En la endocitosis, la membrana celular o plasmática le cede a la vesícula. Esta vesícula viene claramente del complejo de Golgi, ¿verdad? En cambio, esta vesícula que se forma acá es una vesícula que se forma porque la membrana se invagina, se va hacia adentro y forma, digamos, una vesícula cerrada. Se cierra sobre sí misma, incorporando obviamente estas sustancias que hay que transportar, sea, digamos, en forma líquida o en forma sólida. Y en la transitosis, fíjense que se endocita, se forma la vesícula por endocitosis y se libera hacia el otro lado, por ejemplo, de la célula, por exocitosis. O sea, se combinan los dos mecanismos. ¿Está? Acá se ven como distintos pasos. Muchas veces, si ustedes lo van a ver en los libros, en la endocitosis van a ver que después, si es una fagocitosis, por ejemplo, de una que es muy característico de las células de defensa, que son fagocitos las células de defensa, muchas de ellas, producen proyecciones de la membrana e incorporan las sustancias que por ahí pueden ser tóxicas o generar enfermedades adentro de la célula. Luego esas sustancias o esos microorganismos tienen que ser degradados. Entonces ahí ¿quién va a actuar? ¿Qué organela de la célula va a poder degradar? Muy bien, los lisosomas. Por eso van a ver que muchas veces en la bibliografía van a encontrar estructuras asociadas que se llaman fagolisosomas o endolisosomas, ¿sí? Que es cuando el lisosoma se asocia a esa vesícula que se incorporó para degradar el material. Chicos, si ustedes hablan, yo no puedo seguir hablando porque me quedo sin voz. Así que vamos a tratar de poner un poco de voluntad. Entonces, un fagolisosoma no es otra cosa que un lisosoma que está atacando, porque tiene las enzimas digestivas para hacerlo, el contenido de una vesícula que se incorporó a partir de la constitución de la membrana y que contiene material que hay que degradar. ¿Está bien? Eso nada más. Esos lisosomas van a actuar en función de las necesidades de la célula y van a liberar sustancias que podemos usar. Bien. Entonces, acá hay una sustancia, ven que en la fagocitosis hay proyecciones que suelen llamarse falsos pies o pseudópodos, que, digamos, se proyectan, toman la sustancia y después desaparecen. Es decir, forman parte de la membrana.
es la misma membrana que hace como una proyección hacia afuera. En la pinocitosis, el fluido se incorpora a través de hendiduras o imaginaciones como bolsitas que hace la membrana. No hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Está? Siempre forma vesículas, ¿ven? Y la endocitosis, mediada por receptores, tiene una particularidad, que en determinadas zonas de la membrana va a haber proteínas que van a actuar como señal. Es decir, proteínas que tienen la capacidad de reconocer a estos, digamos, ligandos, ¿sí? A estas estrellas y cuadraditos, y entonces se encuentran en diferentes zonas de la membrana, no en toda la membrana. No es que cualquier parte de la membrana puede hacer esa fosita o esa invaginación. Hay receptores en la membrana que del otro lado tienen proteínas específicas asociadas a las proteínas integrales. O sea que hay como un complejo proteico. Del lado extracelular, ¿sí?, que generan señales o que marcan la célula del lado extracelular. Y del lado intracelular con proteínas que revisten de alguna forma la zona que está como más pronunciada, más invaginada. Entonces, sí. ¿Esas pueden ser las hormonas? No, en general las hormonas no tienen un tamaño molecular muy pequeño. Entonces no necesitan estos mecanismos de transporte. Este puede ser el colesterol, por ejemplo. Bien específico. Bien, bien específico. Entonces, fíjense, se hace una depresión. Esa depresión va a estar solo en un lugar, ¿sí? Que tiene proteínas internas. Ustedes van a ver que en muchos casos la proteína se llama clatrina, que está del lado interno, y proteínas externas que sirven de señal, para decir, acá estoy, de este lado es donde se va a producir la endocitosis. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Se hace una endocitosis común, se cierra la membrana, se forma una vesícula. Pero fíjense lo que tiene la vesícula. La vesícula tiene adentro a los receptores que estaban del lado extracelular y a la partícula incorporal, ¿sí? Y afuera tiene los marcadores proteicos específicos que están del lado intracelular. ¿Por qué? Porque la membrana se imagina, ¿sí?, y se cierra. ¿Está? ¿Qué va a pasar después? Bueno, lo que va a pasar después es que una vez que se produjo este proceso, se van a separar los integrantes de esa vesícula, se van a disociar, ¿está bien? De manera tal que esta vesícula, ¿sí?, que tiene sus receptores incorporados a la membrana, vuelve a la membrana y expone nuevamente esos receptores. Inmediatamente en esa zona se ubica la proteína específica del lado intracelular para que vuelva a generar pequeñas depresiones en la membrana para poder captar nuevamente las señales y las sustancias a transportar. Esto se llama endocitosis mediada por receptores. Es una endocitosis con características particulares, porque es sumamente específica. Las otras endocitosis no son sumamente específicas, porque en realidad lo que van a hacer es tratar de incorporar, según la función que tenga esa célula, a determinadas, por ejemplo, microorganismos, ¿sí?, o a determinadas partículas disueltas en líquido que necesitan la célula. ¿Está bien? Entonces, o que hay que eliminar por una cuestión de defensa. ¿Se entiende? Bien. Bueno, no se vayan. Vamos a ver esto. Fíjense.
afuera de una parte. La idea de darle más dinámica al proceso, ¿sí? De que lo podamos ver de alguna forma en movimiento, ¿sí? Fíjense que ahí se ven bien los fosfolípidos, colesterol y algunas proteínas, ¿no? Entonces, el movimiento se va a dar en función del tipo de molécula a transportar y de las características de la membrana. Fíjense, distintos tipos de proteínas, ¿sí? Señal, transmembrana, receptora. Del lado externo se ven las moléculas, del lado interno se ve los microfilamentos de actina también, asociados a la cara interna, ¿sí? Cómo producen, ¿ven la fluidez? Fíjense el gradiente. Como es pasivo, ¿por dónde va a pasar ahí? Claro, por los fosfolípidos, ¿ven? Cómo está atravesando la bicapa. Hay mucho del lado extracelular, ¿está? ¿Acá qué pasa? Agua, ¿sí? ¿Y acá? Por las concentraciones se está pasando el agua, pero por canales específicos, ¿sí? O sea que necesita incorporarse a través de un mecanismo, digamos, que le permita un transporte más masivo. ¿Pueden pasar esos solitos? Están como que están afuera y no pueden pasar. Entonces se utilizan distintos tipos de proteínas. ¿Qué está pasando ahí? La bomba, muy bien. Esa es una bomba de sodio. Ese dibujito de la estrella sería el ATP. ¿Sí? Ahí está el potasio entrando varias veces como para que uno le quede claro. Sí. Pero van a ver que ahora hay mucha concentración de sodio del lado extracelular, ¿sí? Entonces, pasa la bomba, otra vez, en otra concentración, saca el sodio y al ladito ven que se está por aparecer otro, ¿no? Lo que se ve al costado, ¿qué va a ser? Claro. Allá se ve la glucosa que está como expectante para ver cuándo puede colarse. Y miren cómo del otro lado aumenta la concentración de sodio gracias al transporte activo primario. Ahí va con cariño. Como para que quede claro. Después cuando les preguntemos no me van a decir. Al revés, profe. Por lo menos queda claro qué sale y qué entra en contra del gradiente. Es algo que frecuentemente lo dicen al revés. Bueno, ¿y al lado qué hay? Un canal iónico. Entonces, ¿qué hace ese canal iónico? ¿Transporta qué? ¿El sodio cómo? ¿Cómo lo transporta el sodio? A favor del gradiente, ¿sí? Pero se le cuela glucosa que va en contra del gradiente. ¿Cómo se llama este transporte activo? Secundario. Y este para que vean así como más dinámico el movimiento de la membrana. Cuando engloba
y forma las vesículas. Eso es interesante, ¿sí? Fíjense cómo ahí, miren, a ver si ven, ¿qué está haciendo? Incorporó, formó la vesícula. Miren el lisosoma que se une, ¿ven? Y libera o produce sustancias o moléculas más pequeñas, o sea, lo degradó al citosol. O lo puede exocitar también. Bueno, muy bien.